Bienvenida después de una intensa mañana. ¿Cómo anduvieron? ¿Bien? ¿Almorzaron rico? ¿Recuperaron energía? Bueno, eso es importante. Para la gente que recién se está integrando en nuestro ya segundo streaming, vamos a partir con las manos a la masa, ¿o no? Vamos a intentarlo. ¿Vamos a intentarlo? No, sí está. Bueno, yo me siento muy contento de que me está acompañando acá Andrea González, una experta para mí y para muchos. Así que espero que estén muy atentos, que hagan todas sus consultas, aprovechen, creo que esta es la instancia, ya que no están en presencial, pero sí vamos a tratar de que esta experiencia sea lo más provechosa posible para todos. Así que nada, lo primero les quiero presentar a Andrea González. Yo creo que usted se puede presentar solita. Sola, ¿no? Sí, o sea, yo siempre te voy a estar apoyando acá, yo soy Vos sos mi tu fiel. manager. Está bien, ahí va. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea González, soy pastelera hace muchos años, trabajé en docencia muchísimos años en el Instituto Argentino de Gastronomía, en plantas de producción, en algunos hoteles, y bueno, y uno va recogiendo con tantos años un bagaje de experiencias en lo cotidiano y en cómo sobrellevar las realidades a las que uno se enfrenta y cómo ir adaptándose a los nuevos desafíos. Y hoy en día estamos frente a un desafío importante en el caso de Argentina, de donde vengo, que son las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias en pastelería post pandemia. La realidad argentina, luego de la pandemia, cambió radicalmente. Fue un mercado que creció un 60-70%, que lo favoreció la pandemia y abrió un nuevo camino, que es este mundo de las masas laminadas con levadura, porque uno cuando habla de masas laminadas, yo puedo pensar en un hojaldre, puedo pensar en un strudel, puedo pensar en un baklava, en pastelería árabe, y puedo pensar en un croissant. Entonces, lo que se potenció en Argentina es el mundo de las masas laminadas con levadura, que es esto que la referencia es el croissant, el pain au chocolat, pero que después abrió un abanico súper importante de toda esa gama de masas que hizo que haya las nuevas generaciones se especializan en laminados. O sea, uno busca un pastelero en Argentina y tenés los chicos de 20 a 30 años. Yo soy especialista en laminados, o sea, una categoría que no entraba en ningún organigrama gremial de lo que era una plantilla o una brigada de pastelería. Entonces, ese mercado se perfeccionó muchísimo porque uno se encuentra con locales, hay miles en Buenos Aires, que solamente venden laminados. Entonces cambió también el consumo, o sea, en Argentina uno consumía la medialuna o la factura, o sea, las traemos desde el 1800 y pico de la inmigración, donde ellos tomaron el croissant y dijeron, bueno, vamos a hacer medias lunas, y es un producto típico argentino, como el alfajor. Es parte de la cultura y de la esencia. Y parte de la cultura de la esencia era que cuando había un partido de fútbol, la gente compraba una docena de facturas. Y hoy la realidad es que la gente va y se compra un croissant y un pain au chocolat, una roulade de pistacho y chocolate. Entonces pasó a ser unitario. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene un valor agregado no solo en mano de obra, sino también en materia prima. O sea, es materia prima más cara, más cuidado todo el proceso, y son especialistas. Entonces, una unidad de eso sale lo que antes salían 6 medias lunas. Eso llevó a que la vara estaba sacada, se levante y que haya un target de calidad mucho más y que el cliente haya sido más exigente. Ese es el punto que te quería comentar, porque hoy día se está viendo un proceso de transformación. Ustedes ya lo vivieron y están evolucionando bastante. Yo siempre que voy veo cada vez más especialización. Y la verdad, hoy día el público objetivo para ese producto es lo que decías tú. Ya no prefiere esa docena de medias lunas, quizás, y hoy día sí está apostando a pagar por un producto de calidad, por un tiempo de elaboración, sí, un proceso que es mucho más delicado. Es como que vive la experiencia de gustar una croissant. Entonces, lo viven como algo, como una experiencia, es una experiencia gastronómica. Entonces, se comen una croissant y es como que o la comparten, hay terrazas donde la gente va a merendar, y todo eso no existía. La medialuna sigue teniendo protagonismo, porque es lo que les digo, es parte de la cultura argentina,
y nada lo va a cambiar, pero es como que se abrió un mercado paralelo y eso obligó a que la gente no solamente haga cursos, investigue, desarrolle el producto, sino también amigarse con la tecnología, ¿no? Las laminadoras, que no eran tan populares, desplazaron a las sobadoras. No sé, las fermentadoras controladas desplazaron a las fermentadoras tradicionales, porque buscan un grado de perfección que obliga a amigarse con la tecnología y que quizá invertir, porque bueno, eso les conviene, porque después ya empiezan a trabajar estandarizado. El horneado, al ser, yo les dije recién, abrieron muchos locales pequeños que se especializan en masas laminadas de levadura, también son puntos calientes donde tratan de ofrecer todo el día mercadería recién horneada o horneada de hace 2 horas. Entonces ahí entró a jugar Rational, se marcó tendencia, están agotados los hornos allá, y también las laminadoras, todo lo que ayuda a no solamente hacer un buen producto, sino a estandarizar ese producto. O sea, que yo tenga mi croissant igual al de ayer, al de antes de ayer y al de mañana. Llevo todo un trabajo de laboratorio, porque uno hasta que desarrolla eso y después dice, bueno, hoy hacía 10 y mañana tengo que hacer 1000, de alguna manera tenés que empezar a estandarizar el proceso, a trabajar con termómetros, algunos trabajan con pHímetros, pero todos apuestan a buenas harinas y buenas mantecas. Entonces fue todo un cambio que fue relativamente rápido y marcó tendencia y creció ese mercado que no estaba como adormecido en Argentina. Sí, la cocina había tenido un cimbronazo en la época de la cocina molecular y se había posicionado, pero la pastelería post pandemia lo que hizo fue que la gente empiece a valorar eso, así como los panes de masa madre tuvieron su esplendor allá, vino atrás la Vienacerie y vino detrás, se asoció y se amigó, hizo un maridaje, el café de especialidad. Entonces la experiencia es ir a sentarme, tomar un café de especialidad y un croissant relleno de mascarpone y frutos rojos, por ejemplo, no sé. Entonces, todo eso es lo que hizo que uno vaya viendo que tiene que ir apuntándose al mercado, porque si se queda solamente con lo básico, lo tradicional, hay todo un mercado, sobre todo, que es de la adolescencia hacia más adultos mayores, que lo pierde. El adolescente hoy en Argentina, así como los veganos, marcan tendencia. El veganismo crece muchísimo y se están especializando también en cómo mejorar para ese mercado. Y van abriéndose ventanas y uno trata de ir investigando en todas, porque todas tienen un crecimiento que es exponencial, ¿no? Y que ayuda al ticket promedio diario de cualquier local de estos que les digo que abrieron y que son muchos. Así que bueno, yo les iba a contar lo que íbamos a hacer con Nashi y con Ignacio, que ellos Eso, aprovechar me también ayudaron de presentar a... yo caí acá en parapente hace 2 días y ellos me fueron ayudando a conocer un poco la materia prima de acá también, porque obviamente no es igual a la de Eso yo creo que Argentina. hay un punto súper importante, Andrea, porque tú pudiste ver diferencias. ¿Cómo va versus? No, la calidad del producto, Eso me lo revelaste no, cuando te lo viniste dije a ya Food and hace Service. rato, sí, sí, la manteca es extraordinaria porque yo la he fundido y parece aceite de oliva, o sea, no se ven rastros ni de agua ni de suero. Y bueno, en Argentina tenemos todavía un problemita con eso, pero bueno, vamos por más, seguimos. La harina, tienen harinas que vimos las fichas ayer técnicas, los alveogramas, y tienen una potencia de W altísima, casi como una harina que buscamos allá italiana. Entonces está buenísima para esto y para panetones y para todas las masas que sean ricas en grasa, en huevos y en azúcar. O sea, cuando uno se imagina, digo, estas masas hoy vamos a ser laminadas, pero el mundo de las masas de levadura, desde un kuglof, una brioche, una masa laminada con levadura, o sea, es amplísimo y todas tienen sus características, ¿no? Como que algunas son revueltas, otras son batidas, otras son amasadas y otras extendidas. Y para todo eso, ustedes tienen bastante gama de harinas que permite que para cada masa yo pueda elegir la harina que me conviene. En eso está genial. En Argentina los trigos son duros, sirven para muchas cosas,
pero quizá el abanico no ofrece tantos colores. O sea que en ese sentido, adaptarse acá no fue difícil, más con la ayuda de ellos. Y tienen toda la tecnología también. Utilizamos el horno, utilizamos estos conservadores Irinox, la fermentadora Irinox, que estamos usando una fermentadora Irinox que aparte de fermentar, pueden abatir y congelar en el mismo, terminan de fermentar y si quieren ya congelan los croissants, entonces después van sacando a demanda, dicen, bueno, mañana voy a vender 10 docenas, saco, lo paso a positivo a fermentar. La conservadora esta que tiene para conservar productos de restaurante, de chocolatería, de panadería, de pastelería, con distintas temperaturas, desde positivo hasta negativo. Entonces hicimos la prueba de guardar croissants o medialunas cocidas, y hoy las comimos, y que creo que ustedes las vieron hoy, y están como recién horneadas porque conservan la humedad. Entonces, toda esta tecnología ayuda muchísimo a cuando ustedes ponen una boca de expendio y dicen, bueno, voy a procesar mi producto, a elaborarlo, a fermentarlo y a cocinarlo y a venderlo. Entonces, por lo que los chicos me contaron, todos ustedes se dedican a este mundo de la pastelería y o panadería, ¿verdad? En gran escala. Después está la gama industrial, ¿no? El que diga, bueno, yo quiero fermentar y congelar la mercadería, pero ya en cantidades, o los que tienen máquinas que cortan, arrollan y estiban ya las medias lunas. Pero yo soy una convencida que cuando la técnica se respeta, yo puedo hacer 10 docenas o 1000. El secreto está en respetar la técnica. Tendré más o menos máquinas, pero que hacer cantidad no significa a veces que uno baje la calidad. O sea, me parece que eso es súper importante porque lleva a que vos tengas una media para tu clientela en todo momento. Eso está perfecto. Entonces ya como ya nos interiorizamos en lo que vamos a empezar a trabajar. Bueno, en lo que ustedes van a empezar a trabajar. para que vamos a trabajar todas las consultas. O sea. Y mismo el tema de la hostelería, que Buenos Aires claramente está mucho más adelantado que acá. Y ahí siempre nos va ayudando Daniel el tema de que sabe más que yo en el tema de... Andrea, entonces yo me voy a mover porque aquí yo estoy estorbando. Ustedes son los expertos. Está allá, yo los voy a acompañar desde acá, pero cuéntanos ahora qué es lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer 3 masas de estas de levadura laminada. Vamos a hacer una masa de croissant, que las vamos a amasar ahí porque son cantidades pequeñas y a mano no quisieron amasar los chicos. Le dije, dale poco, ¿no? Vamos a hacer una masa de brioche, que es como la Danish. Esta masa de brioche, ayer me decía Hugo, es como que tiene muchísimas posibilidades. O sea, uno puede hacer desde una brioche feuilletée hojaldrada a hacer distintas variedades de facturas danesas. O sea, nosotros hicimos algunas para mostrarles entre mañana y pasado, pero es esa gama de piezas donde uno puede jugar con queso ricota, con manzana, con membrillo y distintas formas. Es una masa súper, súper dócil y queda realmente muy, muy rica. Y después hicimos la tradicional masa de medias lunas argentinas, que si van a ver en comparación, todas tienen un 40-50% de materia grasa para hojaldrar. Entonces, si quieren, lo que hicimos con esta masa de croissant es una masa de croissant vieron que las nuevas tendencias de Instagram muestran masas laminadas de croissant más gruesas que lo que se hacían antes, las extienden a 5 milímetros y son masas que en realidad los procesos los acortaron un poco. Yo creo que los acortaron porque hace 20 años en Francia hacer un croissant te demandaba 3 días, era sublime el croissant, pero bueno, también se van ayornando y desarrollaron un producto que está muy bueno, pero que quizá uno lo puede sacar en día y medio. Entonces, tomamos una receta de esas y es esta que tenemos acá de croissant, en donde tenemos harina, azúcar, sal, levadura, que vamos a usar levadura seca, tenemos huevos, pomada, y también la vamos a hacer con agua. André, eso, sí. André, igual comentarle acá
que el croissant que nosotros vamos a hacer es el típico francés. Sí. No el croissant moderno ese que es gigante, que tiene capa, que tiene los alveolos, porque ese no es el croissant original. El croissant original tiene mucho menos, los alveolos son mucho más pequeños y también es más pequeño que el típico croissant francés con el armado francés. Sí, el típico, sí, es verdad, es más pequeño, están 70, 80 gramos, el tradicional, y hoy los modernos se van hasta Claro, 120. tienen laminado hasta 5,5. Sí, a 5 milímetros lo pasan y quedan esas capas que se ven muy gruesas. Eso es lo que se ve mucho en Instagram, ¿verdad? El tradicional, el que les digo que toda la vida hicieron los franceses, es como que era más tranquilo, no era tan exacerbado. No se olviden que son masas del año 1800, 1750, o sea, después se van ayornando y van modernizando ciertas cosas, pero tienen una historia atrás importante de dónde surgieron y cómo se fueron perfeccionando en Francia, que son los embajadores del croissant y de la masa de brioche, ¿no? O sea, son los que la inventaron. Así que bueno, los chicos lo van a ir volcando en la amasadora. Nosotros lo que vamos a hacer es el amasijo. Vieron que estas masas tienen dos partes, el amasijo y el empaste, cualquiera de estas masas laminadas con levadura. Entonces, el amasijo lo vamos a hacer, lo vamos a poner sobre la mesa, a puntear 1 hora, hora y media, depende del ambiente que ustedes tengan en el laboratorio donde trabajan, lo desgasificamos y normalmente lo dejamos de 2 horas a toda la noche en la heladera. Eso hacemos con el amasijo de cualquiera de estas masas. ¿Por qué lo dejamos toda la noche en la heladera? Para que la levadura pueda trabajar y desarrollar todos los ácidos que va a desarrollar en el proceso de fermentación y que le van a dar a la masa ciertos aromas y sabores distintos a que si ustedes amasaran y armaran el amasijo y lo fermentaran en el momento. Necesitan que la levadura trabaje lentamente, que yo lo frene a la fermentación o la demore, no quiere decir que la levadura no sigue desarrollando masa celular y fermentando. Eso lo sigue haciendo, pero más lentamente. Todas estas masas, lo que hacemos es, hacemos el amasijo, lo bloqueamos y lo dejamos toda la noche en la heladera. Mínimo 2 horas, lo ideal es toda la noche, porque le va a otorgar ciertos aromas y sabores a la masa que no lo vamos a tener si lo hacemos isofacto en el momento o a la minuta. No sé si los chicos pueden contarles ahí lo que están haciendo, pero es en todas. Ahora acabamos de dispersar la levadura que seca en el medio de la harina, junto con la harina, y estamos agregando los líquidos junto con el azúcar. Solamente batimos un poco los huevos con el agua, el azúcar y la sal. Y ya está, de que se haga una masa sin desarrollo de gluten para luego agregar la materia grasa. La manteca pomada que lleva el amasijo, ¿no? Casi todas estas masas tienen un poco de manteca o materia grasa en el amasijo. A veces un 10, un 20%. Eso está pensado para que la harina o el amasijo tenga cierta plasticidad, que cuando ustedes lo pasan por la laminadora, tanto la masa como la manteca vayan al mismo tiempo. Vieron que hay masas que son muy duras o muy tenaces y que si ustedes quieren hacer el hojaldrado o laminarlo con la parte de manteca, la manteca cede a la presión del rodillo y si tienen una harina que es muy tenaz, no va a ceder al mismo nivel. Entonces son esos hojaldres que a veces se rompen. Por eso siempre le ponemos un 10, 15, 20% de materia grasa en el amasijo, que casi siempre entra así a temperatura pomada una vez que el gluten se empezó a formar. Y eso es poco trabajo porque no buscamos desarrollar en forma excesiva el gluten, simplemente son masas que se amasan de 2 minutos en primera velocidad a otras que van a ver que amasan 5 minutos en primera velocidad y 3 en alta, pero son masas que no son excesivamente tenaces y elásticos cuando uno las saca de la máquina. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo van a dejar toda la noche, todavía le falta mucho a esas masas. Le falta un día donde van a tener muchas vueltas y pliegues. Y esos pliegues también van a hacer que agarre fuerza la harina.
y el amasijo. Entonces lo que hacemos es dejarlo a un 50% y después con todos los pliegues que le van a dar, va a seguir adquiriendo tenacidad y fuerza a la masa. ¿Alguna duda hasta acá? Porque no hablas Dentro vos. del chat, toma un poquito de agüita, porque Sí, porque me está quedando mudita. te he hecho hablar todo el rato. ¿Ah? ¿Tenemos consultas? Sí. Alejandro Castillo pregunta, ¿cuál es la importancia del huevo en la masa? Del huevo en la masa. Esta masa, por ejemplo, no tiene huevo. Si hicieras una masa que tiene huevos, que puede ser en el caso de la brioche o algunas recetas de medias lunas, el huevo hidrata la harina. Yo puedo hidratar con leche, con agua, con huevo. La función principal va a ser la de hidratar. ¿Qué me va a otorgar el huevo a diferencia de hidratar todo con agua? Un color distinto en la masa, y también lo que va a ayudar es, están agregando materia grasa porque están agregando yema, que tiene un 80% de lecitina, también me va a emulsionar distinto la masa. Normalmente las masas, no es que a veces, es raro que se hidraten solo con huevo, salvo una brioche, que se hidrata al 50% con huevo, y estaría prohibido agregarle otro líquido, una brioche tradicional francesa. Ahí es todo con huevo, sino hay masas tradicionales donde partes leche, partes huevo. El huevo te agrega, te emulsiona, te da materia grasa, te da color y también tiene cierto sabor distinto, ¿no? Pero es lo que te va a aportar en cualquier masa de levadura, de estas masas de levaduras dulces, ¿no? Estamos hablando. Tenemos otra pregunta. Catalina Morales pregunta, ¿qué tipo de harina es recomendable? Para este tipo de masas, para las masas laminadas o masas de levadura, generalmente usamos harinas con un W alto, que vuelvo a lo mismo, en Argentina un W alto y extraordinario es 230 y acá estamos usando algunas de 380, 350. Entonces, un W que sea alto, que la harina soporte un trabajo no solamente de amasado, sino todo lo que uno va a exigir a la masa después, todos los pliegues sucesivos, todo el corte, o sea, un W alto, y en el caso de todas estas masas, lo que también es interesante de la harina, que tenga un PL de 0,1, 0,7. El PL es el equilibrio entre la tenacidad y la extensibilidad de una harina. Super. Por aquí pregunta Evelyn Aquino desde Buenos Aires, ¿cuánto tiempo puede dejar el amasijo en la heladera antes de laminar? Mínimo 2 horas, mínimo, no lo recomienda 2 horas, máximo, y lo ideal, toda la noche. O sea, 8 horas, depende de las horas que duermas, 8 horas sería fantástico. Super. Y una última pregunta por el momento. Janet Lee pregunta, ¿dónde ella puede ver las proporciones de lo que está haciendo? Las proporciones, ¿dónde la puede ver? O si se pueden hacer reparos. No, hagamos un pequeño repaso. Después Yani les va a decir, se las va a decir, se las dicta o se los cuenta. Tenemos los porcentajes ahí de la receta. Podemos escribir, Perfecto. bueno, o sea, ya ahí le respondimos. Ustedes pueden hablar, preguntar también o solamente por Zoom pueden preguntar. Perdón, son las mismas recetas. Exacto. Sí. Cuéntanos un poquito tal vez de, a lo mejor algún tipo de origen histórico o no. ¿Puedo tomar de botella? Sí, usted tome lo que quiera, si usted es nuestra anfitriona acá. No, lo del origen histórico de... ¿Por qué tienen tanta importancia estas masas? ¿Cómo nos dan Para mí, ¿por qué tienen tanta importancia? Primero porque yo considero que es una experiencia. Hay ciertas masas en la pastelería que para mí son experiencias, y uno cuando las respeta y ve el producto final, es como sublime. O sea, probar un panetón que uno hizo, que no durmió 48 horas y que dio de alimentarle a la masa madre, y que ves todo y que lo pones en el horno y ves como el otro día cociné un panetón en programa de muffin acá y flashé. Y entonces, ¿por qué en ese sentido? Yo creo que son todas masas que primero
te tiene que gustar hacerlas. Totalmente. Eso es una condición sine qua non, porque o sea, no la puedes hacer por obligación porque en algún momento caducás y decís, listo, ya está, le pongo 100 de levadura. Es lo que discutíamos nosotros ayer, ¿no? Y claro, y se terminó, o sea. Segundo, estas masas tienen una característica que para mí es primordial, que todas estás trabajando con un ser vivo. O sea levadura de cerveza o sea una masa madre, tiene sus tiempos, es un ser vivo. Come, respira, descansa, se acelera, en algún momento muere. Entonces, todos esos procesos vitales uno los tenés que respetar, porque no puedes decir subo y le apuro a la levadura para que desarrolle y pongo la fermentadora a 48 grados. Entonces, tiene todo eso. Y después atrás todas tienen una historia sublime, o sea, lo de las medias lunas o lo de las croissants, la historia que tiene de cuando los turcos quisieron invadir Austria y los panaderos fueron los que descubrieron que estaban cavando túneles. O sea, eso es, y que uno diga, wow, y en chiste y en forma de broma los panaderos desarrollaron una masita con forma de media luna por la bandera turca porque los sorprendieron y no pudieron ingresar a Austria, y que desde el año 1500 y pico venga esa historia, y que después los franceses lo tomaron 200 años después y dijeron, está rico este pancito con forma de media luna, pero nosotros lo vamos a mejorar y lo vamos a hojaldrar. Y que hayan inventado el croissant y que eso lo transmitan y después vengan de todo el mundo y los inmigrantes, por ejemplo, de Argentina, dijeron, a esto le vamos a dar nuestra identidad y le vamos a poner almíbar. Toda la gastronomía tiene como una historia, y como supongo que habrá acá 10.000 productos que también se hicieron propios de la cultura chilena, pero que vinieron parte con la inmigración. Entonces, todos tienen atrás historia. La brioche con un duque Zelinsky, que agarraba y humedecía el kuglof con rum porque le parecía seco, Claro. y ahí apareció el baba y el sabarán. Entonces, generalmente tiene una historia, y por eso yo creo que está bueno investigar sobre el desarrollo y respetarlo. Súper. Una pregunta más. Sí. Aileen González. Hay margarinas que dicen ser especiales para caldos. ¿Se obtiene el mismo resultado que usando una mantequilla? ¿O hay que tener en cuenta, o qué hay que tener en cuenta en el momento de elegir la materia grasa? Hay margarinas para hojaldre. El resultado no es igual a nivel gustativo. O sea, una es una de origen lácteo y la otra tiene origen animal y vegetal, a veces emulsionados, grasas hidrogenadas. O sea, se puede lograr un producto. La ventaja que tiene es que son productos que pueden acelerar muchísimo los tiempos, porque en estas masas, como hay manteca, hay que tener mucho más cuidado, porque hay que respetar esos tiempos para laminado y por las temperaturas de la levadura y por las temperaturas de la manteca. En la margarina eso lo evitas. Yo no la uso porque me gusta el sabor a manteca y porque me gusta el desafío de a veces trabajar con manteca, no solamente por el sabor, sino porque tenés que tener muchos cuidados. La pregunta es, ¿se puede hacer con margarina? Sí. ¿Obtenés el mismo sabor? No. El resultado igual no es malo y hay todo un mercado que lo consume y me parece bien, pero no tendría que tener mayores cuidados. En realidad, le facilita el trabajo usar margarina. Claro, facilita, pero hoy día estamos hablando de que la gente está apreciando. Hoy en día la gente busca esto que les decía de experiencias gastronómicas, de decir, bueno, me siento y como un croissant o como un pan de chocolate o una brioche hojaldrada. Buscan eso, buscan el sabor característico a la manteca en este tipo de productos. O sea, nadie se imagina que va a ir a comer un croissant y va a tener gusto a margarina. Porque uno lo come y en el paladar ya es otra sensación, el aroma es otro, las temperaturas de fermentación son otras. No estaría dispuesto a pagar 4 o 5 en euros. dólares, claro. 4 o 5 euros o 6 dólares por una croissant que tiene margarina, claro. Eso seguro. Igual que las medias lunas. O sea, en realidad son masas que siempre originalmente fueron con manteca y por eso tienen leche, tienen huevo. Se cuida mucho la calidad de la materia prima y a eso el proceso de todo que le damos. Fíjense en estas masas, el desafío que hay, que ustedes trabajan con masas laminadas de levadura y tienen la levadura que necesita calor y la manteca que necesita frío todo el tiempo. Entonces, es este desafío de decir, bueno,
cómo manejo las masas, a qué temperaturas de fermentación y de bloqueo o no bloqueo, para no dañar a ninguna de las dos componentes esenciales de estas masas. Es importante como entender cuál es la función de cada uno de los De ingredientes. los ingredientes, totalmente. Exacto. Les muestro esta que ya, ahí vamos. Esta es la masa que hicimos de croissant y ahora la vamos a dejar acá cubierta porque acá hay aire para que pueda puntear 1 hora, 1 hora y media para poder desgasificarla y llevarla toda la noche a la heladera. Sí, ahí te... Por ejemplo, nosotros teníamos vaca y sin usar leches o bebidas vegetales. Sí, podés usar leche vegetal, de soja, de coco, de almendra, porque todo eso lo que hace es hidratar y la leche, en realidad la leche láctea, no aporta grandes cosas a la masa, salvo la poca cantidad de lactosa que tiene, que puede darte un poquitito más de dorado, pero después el resto es como que la materia grasa es muy poca, el azúcar es lo que más queda y después lo que se usa es el 90% como para hidratar, como más líquido. ¿Esta cuál? ¿Puedo contaros? Esta es la de croissant. Sí. Vamos con la de brioche. Dale, la de brioche, ¿vos les contás lo que tiene? No sé si hicieron reparo con la cantidad de trabajo de la masa inicial. Ahí le contamos que no le damos gluten al 100%. Exacto. Eso es muy 50 importante. Sí, como para que después pueda soportar todos los pliegues. Que se note bien homogénea, las materias grasas bien integradas. Tal cual, esa parte. Y a partir de ahí, después cuando lo llevamos a la heladera, lo aplastamos más, lo desgasificamos, que eso después se lo vamos a mostrar para que se enfríe lo más rápido posible cuando va a la heladera. Bien. ¿Con qué seguimos ahora? Eso Bueno, fue chicos, la de brioche. Nayi entonces nos va aquí a comentar cómo va el siguiente proceso. Vamos a agregar lo que es la harina con la levadura. Y acá en otro bol vamos a agregar los huevos, el azúcar, la sal y la leche. Es el mismo procedimiento que se hizo también con... Aquí salimos de las dudas en realidad de lo que preguntaba, ¿tu nombre, perdón? Lo que preguntaba Catalina, o sea, si yo ocupo, por ejemplo, una leche descremada o semidescremada o una leche de almendra, lo que No, fuese, está bien. no me va a afectar. No, incluso hay recetas que hemos hecho, bueno, la primera que hicimos recién es agua. Hay algunas recetas de croissant que ponen mitad agua, mitad leche, por el tema de que dicen que con todo leche queda la masa un poco más pesada. Ajá. Pero bueno, si usas leche descremada tampoco, o sea, no, es como que no tiene tanto ingrediente que marque, la leche Por no ahí- hace tanto a... Por ahí va de repente que sale que hay un intolerante a la lactosa. Y, Tal cual, entonces pero por no ahí- podría comer manteca. Pero por lo mismo, pero es que de repente hay encubiertos que... Sí. ¿Vos que te lo pueden preguntabas por llegar a algo rebatir ese especial o punto. porque? Por eso. Estaba pensando, por ejemplo, entiendo el sabor que da la mantequilla, pero en este momento hay gente que no puede consumir. Exacto. Que sí, sí. Entonces también, así como está este boom de estas masas, está también el boom de la gente que tiene otro tipo de enfermedades y alergias alimentarias. Sí, y que es lo que Tenemos que enfocar en esa gente. Totalmente, y ahí podés suplir, claro, ciertos ingredientes los podés suplir tranquilamente. Sí, en eso no hay problema. Tranquila, podés suplirlo, ahí no vas a tener inconveniente. Ahí. Entonces ya está la mezcla del azúcar, la sal. Está todo mezclado y ahora vamos a empezar con el amasijo. Súper importante que la leche tiene que estar súper fría. A 4 grados Celsius. Sí, Sí, a 4 grados Celsius. ¿Para qué? Para que no, con la fricción que vamos a aplicar no se desarrolle tanto el gluten y se pueda formar bien nuestro amasijo. Y ahí también yo creo que es importante el tema de las velocidades, cómo hago el inicio. y que todas las masas las sacamos, temperatura final, 21, 22 grados, depende si es invierno, si es verano, si tienen aire acondicionado en el lugar o no. Todas estas masas de levadura las trabajamos temperatura final, eso, entre 20 y 22 grados. Y para asegurarnos de que la fricción no dispare la temperatura, por eso manejamos la temperatura del líquido. Vieron que hay una formulita, o sea, uno dice, lo único que puede manejar el panadero
es la temperatura del líquido. O sea, nadie que haga cantidad va a estar metiendo bolsas de harina en una cámara, es raro. Yo por lo menos a esta altura todavía no lo hice y no creo que lo haga. Pero sí tengo un enfriador, cuando hacemos cantidad, una máquina que enfría directamente desde el tanque que pasa el agua, y lo que hacemos es decir, bueno, yo voy a usar croissant, generalmente las recetas les dan información de temperaturas bases, que son 54 grados en el caso del croissant. Esa temperatura base parte de multiplicar por 3 la temperatura final a la que ustedes van a llegar. Entonces te dicen, bueno, te doy la temperatura base y te digo, che, tu masa, la temperatura base es 50. Vos lo único que tenés que hacer es decir qué temperatura hace en el laboratorio que estás trabajando. Acá es un lujo porque hay aire acondicionado, pero en la realidad capaz que ahora estás en 32 grados. Y te dicen qué temperatura tiene la harina. Entonces decís, bueno, hace 20 en el lugar, 20 está la harina, es 40. La temperatura base es 50. Y la fricción de las máquinas oscila. Después de amasar, te puede subir la masa entre 8 y 10 grados. Entonces ahí vos ya sabés que el agua lo tenés que agregar, ponele a 2 grados. Y te aseguras que cuando terminaste de amasar, tu masa está entre 20 y 22 grados. ¿Eso qué te permite? Que la levadura no empiece a trabajar muy rápido, porque si no a veces las masas fermentan demasiado rápido y quizá no te da tiempo a manipularlas y se terminan acidificando. Al asegurarse la temperatura final, esto que nos decía ella es, lo sacás, te da tiempo de cortarlo, de puntearlo, de gasificarlo, de enfriarlo y que la levadura no se dispare. Porque si no controlás ciertos parámetros, capaz que lo sacaste y la masa está a 28 grados. Sí. André, ahí David nos tiene otra pregunta. Sí, tenemos 3 preguntas. Pilar Vera pregunta, cuando hablan de manteca, ¿se refieren a mantequilla acá en Chile? Acá en Chile sí. Importante que retomen la pregunta para que la... Perfecto. Está bien, mantequilla es aquí en Chile, manteca es en Argentina. Creo que la excepción es Argentina, porque en casi toda América Siempre hacen la mantequilla. diferencia, ¿no? Mal, siempre dando el ejemplo. No, lo que pasa es que acá, claro, la manteca, está muy buena la pregunta, pero la manteca para el común de de la cerdo. gente es de cerdo, Claro. o una manteca hidrogenada, entonces... No, perfecto. Nosotros acá utilizamos mantequilla. Mantequilla. De soprole. Alejandra Castillo pregunta, ¿el tiempo que se toma para reposo de la masa del croissant es variable según el tipo de levadura que se usa? El tiempo que se toma de reposo para la croissant o para cualquiera de estas masas depende no del tipo de levadura, de la cantidad de levadura sí puede influir. Como si fuera invierno o es verano, la cantidad de levadura también, la cantidad sí, no el tipo, sea fresca o sea seca, no te haría variar los tiempos ni de fermentado ni de reposo entre las vueltas. Sí te puede influir la cantidad que utilices. Si hay masas que llevan 40 gramos de levadura y en verano vos le bajás a 20 por kilo de harina. O quizás es 10 bolsas de harina y decís, tengo que ponerle 5 gramos de levadura, no le puedo poner 40. Entonces, ahí empezás a jugar con los tiempos. Podés tener ahí variaciones, pero siempre, normalmente, uno sabe que entre vuelta y vuelta hay que respetar como tiempos de 1 a 2 horas sería lo ideal, ¿no? Perfecto. Antes, David, disculpa que interrumpa, porque para que comentemos a los que están conectados en el streaming, nuestro público acá, nuestros participantes tienen ya sus recetas. Sí. Lo que, para que estén atentos, se van a subir en este momento las recetas que estamos trabajando, bueno, que ustedes están trabajando. Sí, porque vos estás... Sí, porque yo solamente me contrataron de locutor. Sí, me di cuenta. No me lo... Que yo después tengo que explicar cómo funciona la tecnología. Vamos a explicar el horno. Pero eso me toca mañana. No, entonces para que estén atentos, que las recetas van a estar para que puedan descargar sin problema. ¿Bien? Claudia pregunta, ¿puedo utilizar prefermentos como Viga o Polish en los 2 amasijos? ¿Qué 2 amasijos? El brioche y Sí, se puede utilizar cualquier prefermento. De las croissants es muy común verlas con levain o masa madre y con Polish. No tanto viga en este tipo de masas, pero sí Polish, esponjas
masas madres, eso se puede utilizar ahí. De hecho, hay muchísimas recetas que le agregan un 20% de cualquiera de esos prefermentos. Excelente, muchas gracias. No, de nada. Yo me voy a acercar por acá para ver Para que cómo, los chicos te cuenten, por sí, supuesto, porque- cómo van ellos, para así tomar un poquito de agüita. Gracias. Nayi, ¿cómo Ay, vamos acá? O Ignacio, cuéntame un poquito cómo vamos acá. Acá ya la harina ya está más hidratada para poder recibir la materia grasa y en el fondo poder terminar la masa sin que se sobretrabaje. Y ya estamos agregando, acabamos de agregar la materia grasa, importante que vaya pomada. Súper importante ese dato ahí, que vaya pomada, entonces. Luego de eso, ¿con qué vamos a continuar? Después tenemos otro tipo de masa, pero Acá está la media luna. masa de media luna. Bien, ¿y esto cuánto tiempo tenemos que mantener acá esta masa todavía? Una hora, hora 30, para después de gasificar. Acá miren, tenemos por ejemplo, ven la diferencia como esta masa ya está hace una hora y entonces ya empezó o comenzó lo que es el punteado, que también le sirve para indicio de que la levadura está trabajando y que no se olvidaron de ponerle levadura. Y entonces lo que hacemos es desgasificarla, lo que les contábamos hoy, que vamos a hacer con esas, y una vez que las desgasificamos, las ponemos en una placa, después, o en una base con film o con una bolsa, las cubrimos y las llevamos siempre se llevan o a un abatidor o a un freezer. Media hora de cada lado o 15 minutos de cada lado. ¿Y por qué es importante desgasificar y extender las finas? Para que llegue el frío al centro rápido. Y ahí directamente después las pasamos al frío positivo y las dejamos toda la noche. Mañana a la mañana viene él, la saca. Para que... El tema está en que yo voy a utilizar la tecnología y voy a hacer una programación, entonces no me voy a estresar, ¿no? ¿Esta cuál era? La de... Esta es de Esa Esta brioche pues amarilla. Así le ponemos... ¿Algún tips ahí, Andrea? Como para, yo estoy hablando desde la ignorancia, Sí. ¿Cómo podría yo reconocer tal vez los tipos de masa? Bueno, está claro que brioche lleva huevo, ¿no? Sí, ahí sí. No, lo ideal es cuando uno hace varias masas, anotarlo. Acá estaba anotado. Anotarlo, rotular. Claro, rotular, porque si no es complicado. Pues imagínate, o sea, agarraste dos blancas y ya no da para empezar a probar masa cruda y decir, no. Pero por ahí, por accidente, podría llegar a desarrollarse un producto nuevo que podría marcar tendencia, ¿no? Ha pasado algunos productos. Sí, yo prefiero en este momento evitarlo eso. Marcarlo. Sí, totalmente. Sí, eso ni que hablar porque facilita el trabajo en un punto. Sobre todo cuando uno hace cantidad. Hoy porque hicimos estos dos que es poca cantidad y lo que hacemos es enfriarlos para después poder llegar a acelerar el empastado, ¿no? Acuérdense que todas estas masas, por ahora es el amasijo, a todas son masas hojaldradas, o sea, a todas les falta el proceso de incorporar la manteca que se va a incorporar a la masa en pliegues sucesivos. Esa manteca que decía Igna que tiene, son lo que les decía hoy, son 10, 15, 20%. La cantidad importante de manteca ingresa por plegados. Son masas que tienen mucha manteca, depende de la familia de masa que tengan, la manteca va a ingresar o por pliegues o a veces en una brioche que entra al final, cuando ya el gluten se desarrolló. Una brioche surfina, una brioche fina para hacer una brioche à tête, generalmente tienen 60-70% de manteca e ingresa cuando el gluten ya se desarrolló y ingresa en forma de pomada. En este caso, la manteca ingresa por pliegues para formar el hojaldrado. Ese hojaldrado siempre voy a tener ahí dos levados. En cualquiera de estas masas piensen que tienen la levadura, que va a ser un levado biológico. Va a desarrollar dióxido de carbono, va a quedar retenido en la red de gluten y va a ser lo que va a ser el alveolado de la masa. Pero también tienen un levado físico, porque ustedes están haciendo un hojaldre. Están superponiendo capas de masa y de grasa que todo el agua que está en la masa va a empujar cuando entre al horno y va a ser el despliegue, el famoso plegado en acordeón. Entonces, es lo característico cuando uno come una masa de estas que se apuró o que le pusieron mucha más levadura de la que lleva, tiene otra miga. Le falta la crocancia, le falta
esa cosa de capas del hojaldre. Entonces, lo que decíamos hoy, son masas laboriosas y son masas que hay que cuidar todo el proceso. Acá nos queda la masa de media luna, que es la que es típica Argentina. argentina. Pero eso no quita que sea la más fácil, ¿o no? O la menos preciada. Claro, esta es la que cuando uno las prueba, dice, una vez en una feria de allá en Masticar, el desafío era un chef francés y yo, o cualquiera que estuviera, Hugo o Osvaldo. ¿Y esta cuál es? Dije, se reprodujeron las masas. Esta es la brioche, ahí está, que terminó Igna. Y esta también la vamos a cubrir, dejar etiquetada para no olvidarnos de lo que es. La vamos a dejar puntear. Generalmente cuando es en bloque se habla de punteado, cuando es en pieza ya se habla de fermentado. Digo en la jerga panadera. Entonces, esta es brioche, la vamos a... Ya Acá tiene tengo- bote. Ahí está. Si querés, le ponemos acá brioche o donde quieras. Si uno ve la receta de media luna y de croissant, que me decía es más fácil porque uno se crió con la media luna y el que estudió gastronomía es como que siempre la masa tradicional que veía es la media luna, pero son masas que si no le pusieran almíbar son casi similares. La única diferencia de la media luna es que tiene un poco menos de materia grasa que la croissant que hablaba hoy Hugo tradicional. Entonces, son masas que si uno las come sin almíbar, son neutras. Uno puede comer una croissant, una media luna con salmón o con dulce de leche o manjar. ¿Por qué? Porque la masa es neutra. Tienen una cantidad de sal y de azúcar que ninguna de las dos resalta. Y las dos tienen 3-4 vueltas simples en promedio. Hay algunos que le dan 2 dobles, pero normalmente son vueltas simples. Y entre 3 y 4 vueltas. Son masas muy similares. Lo que pasa es que antes el croissant no era tan popular en Argentina. Sí era popular la media luna. El croissant no. Y hoy por hoy el croissant es como que le pasó por arriba a la media luna. Y también se generó como un híbrido. Eso es otro fenómeno. Te dicen, te sentás en un lugar, pedís una media luna y te traen una media luna que dudás, decís, ¿pero esto qué es? ¿Media luna o croissant? Porque la media luna históricamente pesaba 50 gramos y hoy pasó a pesar 80 o 100, casi el mismo gramaje que una croissant. Pero es un poco para abarcar, y la pintan con almíbar como pintaban la media luna. Entonces, es todo un desafío por esto que les decía hoy, o sea, continuamente estás enfrentándote a nuevas tendencias o nueva demanda de los clientes. No sé si Acá en Chile ya hay tanto demanda de Vieracerí. está, pero es muy bajo, muy bajo. Claro, Respecto a lo que tienen ustedes o lo que hay en otros países. pero va a ir, por lo que decía Hugo, va creciendo eso. Sí, lo que pasa es que está cambiando esa tendencia un poco de que es lo que hablábamos como base. El público objetivo ya está aprendiendo a identificar quizás un valor. Sí, También lo conversábamos ahí, el trabajo que lleva, hay mucha gente que todavía no lo aprecia y que realmente quiere pagar por un producto algo mínimo. sí, Entonces dice, no, prefiero seguir comprándome algo que es mucho más económico y de oferta. Entonces claro. hay de todo todavía. Nos Sí, falta sí. esa maduración todavía de mercado. No sé si hay preguntas ahí en el chat o no. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, mira, mientras tanto, para que descanse un poquito, Sí, Andrea, a los chicos van a hacer. yo me voy por acá para que Ignacio nos cuente en qué está ahora el proceso. Acabamos de agregar la harina con la levadura, obviamente la levadura seca, la dispersamos en la harina y agregamos todo el resto de los ingredientes juntos, la leche, el huevo, la miel, el azúcar y la sal. Todo junto. Esta masa no lleva así materia grasa integrada, así que solamente la vamos a trabajar ahora hasta que se integren bien. Se arme un poco de gluten, ya sacamos y a reposo, ¿cierto? ¿Cómo vamos de tiempo, Huguito? ¿Vamos bien? ¿Vamos perfecto? ¿Tenemos consultas, dudas por acá? ¿Qué dudas tienes? La receta de acá sí se desespera. En este caso, ¿se mixta entera o solamente un error de...?
No, pues entera, porque usamos entera fluida, no es descremada. Pero a raíz de la pregunta de ellos, si queremos le podemos poner descremada, no pasa nada. Pues pensá que la leche que tiene un 3% de materia grasa. ¿Qué dice ahí la receta? Leche entera. Leche entera, leche fría. Si leche en polvo, se dice leche en polvo. Claro. Sí, sí. Tenemos 2 consultas, Andrea. Sí, y ya la receta está en el chat, te lo puedes descargar. Perfecto, es súper importante lo que había mencionado yo, que estén súper atentos, ya las recetas están cargadas, así que sin problema las pueden descargar. ¿Bien? Ahí va. Esta pregunta creo que ya hicieron, pero la voy a repetir. Evelyn pregunta, hola desde Buenos Aires, ¿cuánto tiempo puedo dejar el amasijo en la heladera antes de laminar? Antes de laminar, el amasijo con la heladera se puede dejar o se debe dejar antes de laminar de 2 horas a 8 o 10 horas sería lo ideal. Esas temperaturas más o menos, ¿cuánto sería el...? Si vos dejás el amasijo toda la noche en la Sí. heladera y lo terminás sacando, si es una heladera a 4 grados. Perfecto, perfecto. ¿Se puede frizar ¿Qué cosa? el amasijo? Se puede congelar. El amasijo, El amasijo. así solo poderse se puede. Lo ideal, o sea, el que frisa generalmente ya frisa el proceso más avanzado. Que vos decís, bueno, le di las vueltas, lo extendí y lo frisé. Porque a veces después el volver a pasarlo a temperatura positiva te demanda un tiempo, se puede y lo hemos hecho. A veces te sobran y decís, bueno, lo friso. Pero si no, es tiempo como que reacondicionarlo te lleva mucho tiempo. Súper. Camila Ruiz pregunta, ¿la masa de brioche al tacto es más dura que el croissant? Al tacto puede ser, pero Depende de la mantequilla. depende, sí, la manteca que tiene, habría que chequear las recetas, pero puede ser también, no te olvides que la brioche está hidratada toda con huevo, y eso cambia, al tacto cambia. Claudia pregunta, ¿la miel en qué ayuda en el amasijo? ¿La miel en qué ayuda? ¿La miel de la medialuna? La miel tiene medialuna. Esa es la que Tiene está, miel, esto estaba y como... ellos le pusieron. Ese es el toque del chef. La ¿no? miel ayuda. La miel tiene un 80% de azúcar invertido y la levadura tiene una enzima que puede transformar el azúcar invertido en azúcares simples. Entonces es alimento fácil para la levadura. Entonces si hay miel en una masa, sabés que la levadura le asegurás alimento una vez que se consumió lo de la harina, que es lo primero que va a ir a comer, ese azúcar que lo va a sacar de la degradación del almidón. Dice, bueno, ahora que sigo comiendo, me como el azúcar que está en la miel. Y cuando uno hace masas, que va a estar dando vueltas a masa 2 días, porque entre que la amaso, la dejo toda la noche, mañana le doy las vueltas, capaz que pasado la termino horneando, vos te tratás de asegurarle alimento a la levadura. Entonces puedo ponerle glucosa, puedo ponerle miel, puedo ponerle azúcar invertido, más que ya tiene sacarosa, porque todas estas masas tienen azúcar. Y a su vez también otorga humedad. Al ser 80% invertido, siempre en las masas de levaduras, si hay miel o hay azúcar invertido, sabés que vas a tener una masa de levadura más húmeda o que va a ser más higroscópica. Perfecto. ¿Cómo va, Ignacio? Aparte del sabor. Aparte del La sabor. parte de sabor también, obvio, sí, ni que hablar. Otro gusto. Sí, el sabor también, totalmente. Podés aportar, pero aportar, anda tirando meta. Pues, si no digo, llego a tiempo. No, pero ahí está importante también eso de la sensación del retrogusto, de poder tener una percepción en el paladar después del Sí. producto. O sea, es lo que También te da conversamos. otra calidad lo que dice él, ¿no? O sea, está bueno. Cuando vos comes y Claro. sentís la miel, está bueno. Buenísimo. ¿Cómo seguimos? ¿Alguna otra consulta por chat? ¿Estamos bien? Por acá, consultas, dudas. INACAP. Yo estuve ahí hace 20 años con Osvaldo Grosso, y ahí lo conocí a Hugo, pero era más chiquita. Hoy yo no. De ahí ya viene la historia de... No, lo conocí a Hugo ahí, no te acuerdas. Me acuerdo, es re linda esa escuela. Tú estuviste sí, en la de la quinta la región, Viña. en Valparaíso.
Sí, Sí, ahí sí, en era. Valparaíso, Sí, con vista al mar, ahí esos sí, talleres. ahí me encantó el lugar. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí, ¿alguna técnica en especial? Siempre he visto que la parte del amasejo va como más lenta, en la mezcla del producto. Claro, la idea en el fondo no es sobre trabajar la masa. De todas maneras, esta máquina tiene solamente una velocidad. Una velocidad. Y así, como estamos trabajando pocas masas, hay que llevarlo un poquito con los secos con la mano para poder integrar de forma más rápida sin que sobre trabaje el gluten de la masa que ya está formada. Perfecto. André, ¿Qué? así como Nos vemos volviendo, mañana por señas, ya te voy a traer otra agüita. Cuéntanos más o menos, porque antes también de la evolución, o sea, hoy día una revolvedora, una mezcladora ya es parte básica de los procesos. Sí, ¿Cómo se hacía antes? supongo que amasaría la mano, por eso todos quedaron medio tocaditos. No, hoy en día la de la amasadora también tienen muchísimas, hay amasadoras también de todo, de todas las máquinas hay tecnología. Yo igual, cuando te dicen, eh, cuando uno tiene un presupuesto y dice qué máquina me compro primero o a qué apuesto, yo creo que hoy el frío en la pastelería es el aliado incondicional. Ahora me dice el que vende horno, me va a decir, no, pero está bueno porque todos los procesos se, se aceleran y se aseguran una calidad muchísimo más alta cuando van acompañados de abatidores o de estos conservadores que decíamos hoy de inox, ¿no? Eso ayuda muchísimo al proceso y uno puede elaborar y congelar. O sea, hoy producir 500 porciones de un producto y congelarlo es algo habitual o el que es, la otra vez leía un artículo sobre los artesanos panaderos franceses y decían, tuvieron que cambiar el chip porque de repente dicen, bueno, no puedo todos los días estar elaborando croissant en una pastelería o en un punto caliente. Entonces, lo que hacen es estandarizar el proceso y dicen, bueno, 2 veces a la semana yo elaboro, fermento, abato y congelo. Y entonces voy sacando todos los días producto fresco, porque está fresco, y que esté recién horneado, para que el cliente tenga esa sensación de frescura, que una de las cosas que también hoy valoran es lo que decía recién con Dani, o sea, aparte de que el producto tenga un valor agregado en la calidad de la materia prima que tiene, el tema de que el producto sea fresco y horneado del día, en el caso de lo que es bienacería y panadería, es importante porque la gente lo busca eso. Entonces, una manera es decir, o tengo 20 personas elaborando atrás, o me engancho con la tecnología, me asocio a la tecnología y estandarizo el proceso productivo. Y a su vez eso te facilita la llegada al cliente con producto fresco y artesano y todo lo que quieran, ¿no? El agua. Ahí te ¿Algo traje para más. comentar ustedes? La masa está prácticamente lista, pero estamos ahí atentos a que no se sobretrabaje. Ah, está bien. ¿Alguna consulta? ¿Ustedes? Esta demoró más que las otras que habían hecho. No, probablemente podemos trabajar sin materia grasa, se demora un poco más. Como va directo, Y después de la materia prima que usamos es, bueno, leche, manteca y en el caso de estas masas pueden adaptarlas tranquilamente a masas de levadura fresca o levadura seca. Nosotros, por lo menos en Argentina, por las levaduras que tenemos, usamos la mitad. O sea, si tenemos 100 gramos de fresca, usamos 50 de seco. En masas dulces y 1/3 en masas saladas. Pero eso va muy de la mano, depende de la levadura seca que usen. Allá hay determinadas marcas que no sé si están acá. Acá yo la que usé está buenísima, pero no existe en Argentina. Entonces, mucho depende de eso. Y después, todos los reemplazos que se pueden jugar y reemplazar en las recetas, lo que les decía, los azúcares, de jugar con diversidad de azúcares, con diversidad de leches vegetales u otros líquidos, harinas, algunos mezclan 50% harina de fuerza, 50% harina de lo que sería ya pastelera, y
depende de la masa que vayan a hacer o del trabajo que le vayan a dar esa masa, ¿no? Si tienen que fermentar la masa controlada 24 horas, generalmente, o si la van a congelar, tienen que empezar a variar también la cantidad de levadura y del trabajo que le den al masijo de la masa. Esas cosas van variando. Esta es la de media luna. Ahí la llevamos a... Y acá fíjense que tenemos buena parte de producción en láminas y ya armadas y las tenemos a -3. A -3 uno puede bloquear cualquiera de estas masas de medias lunas. Normalmente las que ya están en pieza aconsejan 3 días. Y si no, y si las querés tener un mes, las tenés frisadas. Pero podés ir haciendo el ciclo ese. Capaz que la tenés frisada y si tenés dónde estoquearlas a -3, las podés conservar ahí para la semana. Y después pasas al fermentador. ¿Alguna duda o cómo seguimos? Vamos a mostrar. Vamos un segundito, Andrea. Sí, si quieren alguna. Esta es la de medias lunas. Y ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Qué proceso vendría ya luego de haber hecho? mañana vamos a. Este proceso nosotros ahora la desgasificaríamos. La vamos a dejar en la heladera toda la noche. Dani va a venir a las 5 de la mañana a sacarla. Y después, mañana lo que vamos a hacer es armar los pastones, o el patón sería, poniendo la manteca y dándole los pliegues, que vamos a dejar media hora entre vuelta y vuelta. Normalmente, ustedes tienen en la receta las vueltas que le damos a cada masa, y después una vez que le dimos las vueltas, nosotros, ahí tienen los gráficos también, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos, que mañana los vamos a mostrar porque tenemos en forma práctica, algunos empastes los trabajamos a 2/3, otros vamos a mostrar 2 tipos de cierre de manteca en el amasijo. Uno con el tradicional, que es hacer el paquetito o el cierre tradicional, y otro extendiendo la manteca a 2/3 para que sea como una media vuelta. Es una manera de agregarle una división de capas más. No llega a ser una vuelta simple completa, pero sí se considera media vuelta. Entonces vamos a mostrar mañana las 2 formas de cierre que hicimos para la manteca en esos amasijos. Sí. Súper. Montserrat pregunta, luego de desgasificar la masa, ¿se congela o se refrigera? ¿Y a qué temperatura es recomendable? Luego de desgasificar la masa, la llevamos a un freezer a que esté. Si esta es la masa que ya desgasificamos, la dejamos envuelta en Folex o en una bolsa, 30 minutos de este lado, la damos vuelta, 30 minutos del otro lado, para que se enfríe lo más rápido posible y en forma pareja, pues si la dejan una hora de un lado, se va a congelar de un lado. Y entonces lo que hacemos con eso es frenar la fermentación. No se llega a congelar. En el centro, si ustedes tocan, van a ver que todavía está medio blando. Pero lo que hacemos con eso es, de ahí la llevamos a frío positivo toda la noche. No la congelamos, la llevamos a frío positivo y ahí uno va a la mañana y va a ver que realmente la levadura siguió trabajando. Lo que pasa es que trabajó en forma mucho más tranquila. No es que si ustedes se encuentran a la mañana la masa así, están en problemas porque ya se acidificó esa masa. Entonces lo que uno hace con el frío, cuando yo les decía, el mejor amigo de la pastelería, uno de los mejores es el frío, es controlar esa fermentación. Voy aletargando el trabajo de la levadura hasta que yo quiera que fermente, que va a ser cuando lo lleve a 26 grados o 27 o 28. Entonces, eso es lo que hacemos con el amasijo una vez que lo desgasificamos. Y luego también que se genera una hidratación mucho más pareja también de la harina. De los secos, claro. Obviamente un gluten mucho más... Claro, va a ser más extensible, más resistente. Claro, toda la hidratación se mejora en esas 12 horas. Es una autólisis controlada. Claro, tal cual. ¿Qué más tenemos, Andrea? Tenemos todavía 10 minutitos. 10 minutitos, 10 los chicos van a hacer preguntas. en donde vamos a hacer un break, y ahí obviamente para que tu voz descanse.
Vos me vas a hacer un café doble. Y también, por supuesto, ahí. Y ahí vamos a empezar también a complementar, porque hoy día no va a haber muchas manos en la masa, pero sí vamos a empezar a conocer un poco de tecnología. ¿Bien? Ah, lo que Entonces, hicimos con estas máquinas. podemos hablar lo que hicimos con el abatidor, que obviamente está haciendo proceso de fermentación. Lo que es un equipo combinado, a diferencia de un equipo convección. No sé si tradicionalmente ustedes que están acá, ¿qué es lo que ocupan en su producción tradicional? Convección. Convección, por lo general. Bien, entonces, dentro de unos minutitos, Sí, después de para que hagamos terminemos ese break, vamos a hablar hablar de la convección, de los hornos. diferencias de convección, qué es un equipo combinado, cómo trabajan, en qué nos favorece la humedad dentro de un proceso de cocción. O sea, si estamos hablando de que todo el tiempo tiene que ser un proceso seco para que aporte mayor temperatura en la fase inicial, que era lo que conversábamos con Ignacio, ¿cómo puedo hacer un precalentamiento con un calor mixto? ¿Bien? Sí, Entonces son cosas un poco locas, pero que sí las vamos a ir entendiendo. También, y si está muy frío, ¿no? Acá está frío. Vamos a apagar uno y si es necesario vamos a prender. Todo es el postre hoy. Es que estamos controlando la fermentación. Bueno, de hecho yo me tuve que mover de ahí porque ya no daba más. Así que eso, mientras tanto, si podemos conversar esto, ¿cerramos o...? Andrea, si acaso hay alguna duda. Eso, sí, si tienen alguna pregunta, o si los chicos quieren agregar algo que no hayamos dicho. Sí, vamos a abordar bien el proceso completo de cómo se hace la masa y cuando Sí, entender un poco en general. Exacto, entender un poco cómo se comporta cada uno de los ingredientes, que eso es tremendamente importante al abordar cualquier masa, cualquier preparación en realidad. Sobre todo en la masa de bollería, estamos aún más, porque la estamos llevando un poquito al extremo. Claro, estás exigiendo. Exacto. Es que para eso también hay que tener una buena harina, un gran porcentaje de W. Para eso, ¿para qué? Para que nos pueda existir todo el proceso que nosotros estamos. Todo lo que le vueltas que da la masa desde que hoy, fermentación, mañana. Sí, la cortás, la fermentás. Para eso necesitamos una buena harina con un W alto. Sí, que es lo que nos contabas hoy de la que estábamos usando. Oye, entonces vamos a hacer un break ahora. Sí, cuando digas. Y para regalar un cafecito o algo para el frío. Y por la noche, ¿por qué momento tú lo vamos a empezar a hablar de la. Ok, mientras tanto, vamos a hacer un pequeño break, la gente que está en el streaming, para que esté pendiente. Vamos a estar un par de minutos solamente fuera, donde va a quedar la transmisión andando, así que vamos a continuar con lo que yo les mencionaba. Vamos a empezar a hablar de los equipos y ahí va a haber charla para un buen rato más, así que háganse un cafecito. Bueno, los que están en la casa yo creo que no un cafecito, algo más frío. Bien, así que los esperamos.